Palabra de vida para un nuevo día. Con el Padre Rubén Darío Bedoya. ...2 de septiembre del 2024... del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿No es este el hijo de José? Jesús les dijo: Seguramente me dirán aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a este encuentro de la palabra de vida para un nuevo día. El Evangelio de hoy está tomado según San Lucas, capítulo 4, versículos 16 al 30. En este Evangelio del día de hoy encontramos nosotros ese famoso refrán: médico, cúrate a ti mismo. ¿Y cuántas veces nosotros podemos aplicarlo en la vida diaria, en la vida cotidiana? Médico, cúrate a ti mismo. Sabes cuál es la enfermedad, sabes cuál es el tratamiento, por lo tanto, ahora aplícalo en tu propia vida. Y cierto es difícil, porque muchas veces decirle a alguien ánimo, muchas veces decirle a alguien tú puedes, muchas veces incluso decirle una palabra a alguien y que esa palabra sea la fortaleza tan grande para tomar la decisión de salir adelante, eso es una bendición, eso es un regalo muy grande. Pero cuando le toca a uno tomar esa misma palabra, tomar ese mismo aliento, tomar esa misma fortaleza para aplicarlo en la vida de cada uno de nosotros, pues qué difícil es. Nos situamos un poco en el contexto de lo que ocurre hoy en este episodio. Jesús está en Nazaret, donde él se había criado, y como era de su costumbre, porque sabemos muy bien nosotros que para Jesús no es extraño que él vaya a la sinagoga. Recordemos que la sinagoga es el templo, el lugar de encuentro de la asamblea, para alabar, bendecir y glorificar a Dios. Jesús entra allí y entonces le dan la oportunidad de que lea el texto sagrado y entonces le entregan el volumen del profeta Isaías, donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres,
para anunciar la liberación a los cautivos, la curación a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Jesús devolvió el rollo a quien se lo había entregado y se sentó. Todos estaban esperando que hiciera una gran homilía, una gran disertación, un gran sermón, que hiciera algo pues muy grande, ¿no? Pero Jesús, pienso que es una de las homilías más cortas que Jesús da. Bueno, Jesús no utilizó homilías, ¿no? Pero es como para decir y entender un poquitico el contexto. Una reflexión tan corta, pero donde lo dice todo. Hoy se ha cumplido esta escritura que ustedes acaban de oír. No dijo nada más. Fue más largo el texto que lo que él dijo. Todos allí le aplaudían, estaban de acuerdo, pero algunos murmuraban: ¿y no es este el hijo de José? ¿No es este el hijo de la vecina? ¿No es este el que vive aquí cerca a nosotros? ¿No es este el que nosotros conocemos y está aquí en medio? Y es ahí donde resulta ese refrán. Jesús inmediatamente dice: de seguro que me dirán, médico, cúrate a ti mismo. Porque habían escuchado que Jesús había hecho muchos milagros, tanto afuera como adentro de la ciudad, incluso en otros poblados, en otros caseríos, en otros lugares, en otras ciudades. Y entonces ellos estaban esperando de que Jesús, para decir entonces, como el candidato aquel que llega a su propia tierra y entonces como conoce las necesidades, entonces promete puentes, promete electricidad, promete vías, promete aquello y lo otro, pero al final no deja de ser siempre palabras y falsas promesas. Y entonces ellos estaban esperando lo mismo, que Jesús entonces como yo estoy aquí en mi pueblo, donde yo he estado y donde está mi familia, entonces ahora tráigame todos los muertos que los voy a resucitar, tráigame todos los enfermos que los voy a curar, tráigame a todos los que están lisiados, poseídos, que yo los voy a liberar. Y por eso Jesús utiliza esas palabras: médico, cúrate a ti mismo, porque se la iban a aplicar a él. Y entonces ahí Jesús descubre la dureza del corazón de aquella gente y que por ende no iba a hacer los milagros que en otras ciudades había realizado. ¿Será que también por la dureza de nuestro corazón, por la dureza y crueldad de nuestra vida, por la dureza y sequedad de cada uno de nosotros, por eso no vivimos con la alegría cotidiana para dejar que esas obras de Dios se realicen en cada uno de nosotros? Pues pidámosle al Señor que esta palabra que Él hoy nos ha dirigido sirva para cada uno de nosotros pensar qué tan duros tenemos nuestros corazones para que Dios pueda obrar como Él quiere. No te olvides, aquella gente tenía el corazón duro, tan cerrado, lleno de soberbia, de odio, de resentimiento, incluso hasta de prepotencia, y por eso Jesús no hizo los milagros que podía haber hecho porque Él es Dios, pero no los hizo sencillamente por la dureza de su corazón. Y capaz nos puede pasar a nosotros lo mismo, que por la dureza de nuestro corazón Dios no obra. Así que vuelve tu corazón blandito, vuelve tu corazón sensible, aprende a pedir perdón, aprende a acercarte, aprende a ser dócil y verás los frutos que Dios puede hacer en tu vida. Que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.